micrófonos. Gracias. Basado en Proverbios capítulo 3, reconoce a Dios en tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este tipo de mensajes no es para todo el mundo, no es para toda persona, y eso es lo importante que debemos entender, pues. Este tipo de mensajes es básicamente aquellos que andan, que caminan con Dios, que viven en santidad, que se esfuerzan por agradarle. Y bueno, y esa condición deberíamos tenerla todos los cristianos, pues. Por ejemplo, ya nosotros estamos a punto de entrar en el último mes del año y, y bueno, siempre en este mes las personas tienden a analizar cómo les fue, qué hizo, qué lograron, qué no lograron, cómo estuvo el año, si fue malo, si fue bueno, si fue un año de enfermedades, si fue un año de problemas. Y finalmente, pues cada uno trata de organizar su vida, pues, para que el próximo año pueda ser mejor. Pero la gran ventaja que tenemos nosotros los cristianos es que nosotros podemos y confiar en Dios y depender de Él, pues. Y esa es una de las grandes bendiciones que tenemos nosotros los cristianos, nuestra dependencia de Dios. Dios nos cuida, nos ayuda y no podemos dudar de ese cuidado a pesar de que nuestra vida por momentos esté complicada, que tengamos situaciones adversas, difíciles. ¿Ok? Entonces, nosotros, pues como siervos del Señor, debemos evaluar nuestra vida y ver cómo hacemos, no solamente para mejorar nuestra existencia en este mundo, sino sobre todo para tener una vida maravillosa después de esta vida. Y eso pues implica estudiar la palabra, implica prestar atención a la palabra del Señor y finalmente pues hacer su voluntad. Entonces, el cristiano, el que ha obedecido la fe, tiene una gran bendición y es que su vida está en manos del Señor. A veces pareciera difícil de comprender porque vemos que tenemos problemas con todo el mundo. A veces hay momentos buenos, momentos difíciles, momentos de enfermedades, problemas de diferentes problemas, y entonces eso a veces puede llegar a hacernos pensar que, bueno, Dios tal vez nos abandonó, que Dios nos está castigando, que porque Dios no escucha nuestras oraciones. Pero siempre habrá problemas en la vida del cristiano, porque no es lo que Dios nos está prometiendo que va a evitar en nuestras vidas. Sin embargo, lo que sí podemos estar seguros es que Dios cuida de nosotros y que a pesar de nuestras malas decisiones, porque a veces las cosas en que nos metemos son por malas decisiones, malos negocios, mala escogencia, pero sin embargo, en cualquier circunstancia que nosotros estemos, lo que podemos confiar es que Dios nos va a ayudar a enderezar nuestros caminos. A veces tomamos malas decisiones, a veces vemos hermanos que a veces toman decisiones incorrectas, pues cuando digo incorrectas es que perjudican su vida, pues. Pero en donde quiera que nosotros lleguemos con las decisiones que tomamos o a las circunstancias que tengamos, si en esa circunstancia donde estamos, nosotros nos ponemos firmes y obedientes a Dios, nosotros podemos confiar que Dios en donde estemos y como estemos, nos va a ayudar a enderezar nuestros caminos. La primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 5, dice que sois guardados. Guardados es cuidados, protegidos, ¿verdad? Por el poder de Dios mediante la fe. O sea, para tener esa protección es necesaria la fe, pues, pero no una fe conforme a nuestros deseos o a nuestras añoranzas o con lo que quisiéramos, sino es una fe fundamentada en la palabra del Señor. Entonces dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Pues entonces la fe es sumamente importante para que Dios pueda guardarnos a nosotros. Pero ¿para qué nos guarda Dios? Dios no nos va a guardar de que no nos enfermemos, de que no perdamos algo, de que las cosas a veces no vayan bien. No, lo que nos está diciendo es que Dios nos guarda por medio de la fe para alcanzar la salvación. O sea, Dios lo que está buscando en nosotros es que nosotros alcancemos la vida eterna. Ahora,
Dios sabe que como seres humanos tenemos necesidades y dificultades en este mundo. Y por eso Dios nos ayuda, pues como ayudó al pueblo de Israel, como ayudó a muchos hombres y mujeres de fe en la antigüedad, pues. Entonces, dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, Dios quiere que nosotros nos salvemos. Y si Dios quiere que nos salvemos, entonces la palabra nos dice que Dios nos está guardando. Pero nos está guardando ¿para qué? Para que podamos alcanzar esa salvación. ¿Por medio de qué? De la fe, o sea, de su palabra y también de toda la actividad que hay, porque sabemos que los ángeles de Dios están al servicio de los que van a heredar la promesa. Entonces, aunque nuestras vidas estén complicadas, nosotros lo que debemos es tener confianza en Dios, hermano. Y no desmayar, tampoco desanimarnos, porque a veces podemos decaer, pues a veces podemos estar desmayados, como dicen por ahí, pues, pero lo importante es que no nos desanimemos hasta el punto de que permanezcamos en eso, porque a veces hay personas que se desaniman y pasan días, semanas tristes, deprimidos, desanimados, decaídos, pero cuando eso pasa, lo que está detrás de todo eso es que no hay la confianza o no hay la suficiente confianza en Dios. ¿Por qué digo que no hay suficiente confianza? Porque cuando uno tiene confianza en Dios, eso lo que hace es que se revitalice uno, se anime, porque tiene esperanza de que Dios lo va a ayudar. Pero cuando uno pierde la esperanza, cuando uno empieza a dudar, resulta que como ya no tiene esperanza, se decae, se desanima y anda por allí todo decaído, pues. Entonces, el propósito de Dios es que nosotros alcancemos la vida eterna. ¿Y por qué, hermanos? Porque Él está buscando ese tipo de adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, pues, verdaderos adoradores, pues, aquellos que estén dispuestos a honrarle, glorificarle de la manera que Él quiere. Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, Dios quiere estar con nosotros. O sea, Él nos brinda la salvación, nosotros no merecíamos nada, nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado, pero Dios quiere que nos acerquemos a Él. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones y Dios sabe que de una manera u otra le vamos a obedecer, pues. Y Dios quiere ese tipo de hombres y mujeres en su vida, pues, en su entorno, que puedan vivir con Él la eternidad. Entonces, la gran confianza y ánimo que debemos tener nosotros es que aunque las cosas no estén bien, debemos contar con seguridad con el favor divino. Entonces, el escritor de los Proverbios nos enseña esta gran bendición que hay en aquellos que le temen a Dios. Entonces, cuando leemos Proverbios 3 del 5 al 8, nos dice, fíate de Jehová. ¿Qué significa fíjate? Confía en Jehová de todo tu corazón, hermano o hermana. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, porque a veces pensamos que nosotros somos más sabios que Dios y a veces tomamos malas decisiones y no seguimos el consejo divino. Dice, reconócelo en todos tus caminos, y si tú lo reconoces en todos tus caminos, dice el proverbista, él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Entonces, para que podamos confiar en Dios y que Él enderezca nuestras sendas o nuestras veredas, también es necesario que nosotros nos apartemos del mal, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que seamos sabios de acuerdo a la palabra de Dios, porque dice que será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, debemos entender que tampoco debemos ser tan confiados en pensar que Dios es el que va a hacer todo, porque eso es algo que también existe como creencia general, tanto en las religiones como en los hermanos.
piensan que Dios va a hacer todo, que Dios es el que va a actuar, que todo va a llegar como si no necesitáramos esforzarnos mucho, y no es así, pues. En el nuevo pacto nos dice 1 de Pedro 3 del 11 al 12, apártese del mal y haga el bien, pues. ¿Qué nos dice el proverbista? No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. O sea, apártate del mal y haga el bien, busque la paz y siga. Porque los ojos del Señor, o sea, la atención de Dios, están sobre los justos. Esto cuando lo dice de esta manera, está exceptuando a aquellos que no son justos. O sea, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones. Pero, y el pero es que hay algo que está en contra, que no aplica para esto, y es, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Qué significa el rostro del Señor? O sea, que Dios aparta su mirada, Dios voltea el rostro para aquellos que andan haciendo lo malo, aquellos que no se sujetan a su palabra. Entonces vemos una diferencia. Está atento a aquellos que son justos y no quiere escuchar a aquellos que son injustos. ¿Por qué? Porque así es Dios, esa es su justicia. Dios no da por inocente al culpable. Dios no participa de cohechos. Y sería un cohecho, sería una alcahuetería justificar a algunos que no quieren ni oírlo ni seguirlo. La traducción lenguaje actual dice Proverbios 3:6, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones, todas las decisiones, y Él te ayudará en todo. Entonces son hermosas promesas que tenemos nosotros los cristianos, pero es necesario que confiemos a Dios de todo corazón, pero también es indispensable que nos apartemos de todo mal, que temamos a Dios. Y el temor a Dios es la obediencia a su palabra. Entonces, lo primero es que confía en Dios con todo tu corazón. A pesar de que estemos en situaciones adversas, no podemos, hermanos, de ninguna manera perder la confianza en nuestro buen Dios. Debemos estar seguros en Él, porque Dios no miente, Dios no es infiel y podemos esperar con seguridad lo que Él ha prometido en su palabra. Los Hebreos 3, 14, 15 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, pero ¿en qué condición? Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza al principio. O sea, tenemos que mantener esa confianza en Dios. ¿Qué pasa si perdemos la confianza? Pues no vamos a ser hechos partícipes de Cristo. Dice el 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Cuándo debemos escuchar la voz de Dios? Hoy, hermano, no es mañana, no es pasado, no es dentro de un año, 2 años, o cuando se vaya a acercar Cristo, o cuando ya yo vaya a cumplir 80 años, en ese momento voy a oír a Cristo. No, Dios nos está pidiendo que sea hoy, el día en que nosotros vemos. Entonces, confía en Dios con todo tu corazón y después dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, en la sabiduría humana, en lo que uno a veces percibe que es lo correcto, pero que no necesariamente lo es, porque son cosas que uno ha entendido del mundo. Pero la mayor sabiduría y la mayor guía para nosotros tomar decisiones correctas y poder ordenar nuestra vida es la palabra del Señor. Entonces, no te apoyes en tu propia prudencia, o sea, no pensemos, no, es que yo soy muy sabio, yo mis decisiones son buenas. Busquemos a Dios tanto en oración para pedirle que nos ayude, como también por medio de su palabra. Entonces, Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión. ¿Qué significa eso? Significa que aquel que no es sabio, que no razona correctamente, que no discierne correctamente y que actúa de acuerdo a su instinto, no de acuerdo
a sus pensamientos, al raciocinio. Para ellos lo que están haciendo es derecho en su propia opinión, o sea, es correcto. Cuando uno ve a las personas en el mundo, para ellos están viviendo una vida correcta. Uno les predica, por ejemplo, a las personas que pertenecen a alguna religión y para ellos, en su propia opinión, ellos van por buen camino. Pues el hecho de que no vayan por buen camino demuestra que son necios. Entonces, el camino del necio es derecho en su propia opinión. ¿Por qué? Porque no quiere razonar, no quiere pensar, no quiere cambiar tampoco. Pero hay una diferencia. Más el que obedece al consejo es sabio. Entonces, ¿quién es necio y quién es sabio? El necio es el que se deja guiar por su propia opinión, por sus propios pensamientos. Y el sabio es el que obedece el consejo. En este caso, ¿de quién? De nuestro buen Dios. Esa es la diferencia entre sabio y necio. Entonces, no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino en la palabra de Dios. El versículo también dice, el temor a Dios es respetarlo, obedeciendo su voluntad. Entonces, habla del temor a Dios. ¿Ok? La palabra temor, pues, es la palabra phobos, de ahí viene fobias, miedo a las arañas, miedo a estar encerrado, miedo a las alturas, y básicamente un temor, miedo. Pero en el caso de Dios es un temor respetuoso, un temor reverente a Dios, de no ofenderlo, de no desobedecerle, de no fallarle a su palabra. ¿Y por qué debemos temer a Dios? Porque Él puede llevar nuestra alma al infierno. Dios puede castigarnos. Entonces hay que tener cierto temor. Temor primero de respeto a su palabra, pero también un temor de lo que Él puede hacer, porque Dios no da por inocente al culpable. Entonces Él le da su justa retribución a los que son desobedientes. Entonces es como un respeto, un temor reverente, respetuoso, que ahuyenta la desobediencia. ¿Bien? Entonces, tiene que ver con precaución. Entonces, reverencia, temor piadoso. Entonces, temer a Dios es respetarlo con reverencia. ¿Cómo respeta uno a alguien? ¿Cómo puede uno respetar a alguien? Pues valorando eso, lo que esa persona es. Y segundo, en el caso de Dios, entendemos que respetarlo tiene que ver con respetar su palabra. Entonces, el temor a Dios es eso. Apocalipsis 14, del 6 al 7 dice, vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Habla de un evangelio eterno. ¿Qué evangelio eterno es ese? Bueno, siempre. Ahí lo dice, pues el temor a Dios. Antes de que viniese Cristo, el nuevo pacto, siempre el mensaje ha sido temer a Dios, respetar a Dios, ¿ok? Un temor reverente que debemos nosotros tener a Dios, pues. Temor a su palabra, no solamente temerle a Él sin importarnos qué es lo que quiere decir en su palabra, sino que tenemos que respetar su palabra. Si Él nos dice que los incrédulos no tendrán parte en la vida eterna, nosotros debemos creerle. Y debemos nosotros tener ese temor de no ser incrédulos, o los pecadores, desobedientes, cobardes. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, tales, esas maravillosas promesas, entonces la exhortación, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Contaminación de carne es todo aquello que podamos practicar con nuestro cuerpo. Y de espíritu tiene que ver con todo aquello que tiene que ver con contaminar nuestro pensamiento, nuestra conciencia. Entonces, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, completando la santidad en el temor de Dios. Entonces,
el temor a Dios nos lleva a nosotros a ser santos. Y ser santos es ser obedientes a Dios en todo, practicando su palabra y huyendo del pecado, evitando las iniquidades. Entonces, Proverbios 2 del 1 al 5 dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, fíjense, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, fíjense que todo tiene que ver, primero, recibir mis palabras, guardar mis mandamientos dentro de ti, hacer a nuestros oídos atentos a la sabiduría de Dios, inclinar nuestro corazón a la prudencia. O sea, ¿qué significa inclinar nuestro corazón a la prudencia? Inclinar nuestro corazón a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Si clamares a la inteligencia, si pedimos sabiduría, dice Santiago, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué implica? Recibir las palabras de Dios, guardar los mandamientos de Dios, retener los mandamientos divinos, estar atentos a su palabra, ¿ok? Inclinar nuestro corazón también a la palabra del Señor. No solamente basta con oír, sino que todo nuestro ser y nuestro corazón debe estar atento a eso, con esa disposición, ¿ok? De nada nos sirve aprender la palabra y no ponerla en práctica, ya eso nosotros lo sabemos. Y eso se dice de otra manera. Si tenemos fe, ¿ok? Aprendemos la palabra, tenemos fe, pero no tenemos obra, no la practicamos, entonces nuestra fe es muerta, no sirve para nada, no sirve absolutamente para nada. Entonces, si estudiamos la palabra y buscamos la sabiduría de Dios, es para ponerla en práctica, no es solamente para adquirir conocimiento. En Colosenses 1 del 9 al 10 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de qué cosa, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y para qué necesitamos estar llenos del conocimiento de su voluntad? El 10 lo responde, para que andéis, viváis, actuéis como es digno del Señor. O sea, como es Dios merecedor, pues, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, Pablo le dice a los hermanos en Colosa que no cesaban de orar por ellos, para que fuesen llenos del conocimiento de su voluntad, pues. ¿Por qué necesitamos conocer la voluntad de Dios? Porque ella es la que nos va a purificar internamente, ella es la que nos va a ayudar, va a influenciar en nuestra mente y en nuestra vida para hacer los cambios necesarios de tal manera que podamos vivir, andar como es digno del Señor, agradándole absolutamente en todo, en nuestras obras, en nuestra manera de ser, en nuestros pensamientos, en la manera de hablar, en la manera como tratamos al prójimo, en todo. Entonces, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, debemos, para que podamos realmente tener la confianza de que Dios va a enderezar nuestros caminos, nuestras veredas, debemos también crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Aprender y practicar la sabiduría y convertirnos también en hombres y mujeres sabios. Entonces, apoyarse en Dios, apoyarse, o sea, nos dice el versículo en estudio que debemos apoyarnos en Dios. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que Él enderece nuestra senda. ¿Sabían ustedes que la mayoría de las personas, el ser humano ha sido creado para ser adorado, para adorar, perdón, para adorar, pues?
como la mayoría no entendieron por su duro corazón, la gente desde la antigüedad buscan y crean sus propios dioses. ¿Pero por qué crean sus propios dioses? Porque ellos necesitan adorar y confiar en un Dios superior. Lo que pasa es que su ignorancia los lleva a crear dioses que no existen, pues. Pero eso fue porque Dios de alguna manera u otra inculcó en el ser humano que existe y que debemos buscarle y adorarle. Ahora, ¿por qué el ser humano quiere confiar en Dios o en un Dios? Porque sabemos que nosotros tenemos limitaciones y hay cosas que podemos hacer y otras que no podemos lograr. Entonces, por eso el ser humano necesita confiar en Dios, porque lo que nosotros no podemos hacer, Dios sí lo puede hacer. Entonces debemos apoyarnos en Dios para que Él enderece nuestra senda, nuestros caminos. Tomamos una mala decisión. Bueno, Dios nos puede ayudar a que esa decisión no sea tan mala en nuestra vida si confiamos en Él y esperamos en Él. Nos fuimos para otro país y no nos está yendo bien. Bueno, si nosotros confiamos en Dios y buscamos a Dios con todo nuestro corazón, con lo que está recomendando, Dios nos va a ayudar donde estemos. Pero debemos apoyarnos en Dios. ¿Cómo se apoya alguien en Dios? Pues apoyándose en su palabra. Siempre va a ser el mismo. Primera de Juan 2, del 4 al 6 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, se ha completado. Dice, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, ¿cómo sabemos que permanecemos en Dios? ¿Ah? Porque guardamos su palabra. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, nosotros siempre debemos esforzarnos nosotros por enderezar nuestra senda, pero hay cosas que no podemos enderezar por nuestras incapacidades o falta de madurez o que no hemos entendido bien muchas cosas, pero Dios sí puede ayudarnos a enderezar nuestro camino, pero debemos confiar en Él de todo corazón, haciendo su voluntad, porque no es como el mundo hoy que confía en Dios, pero no quieren obedecerle, no quieren oírle, no les interesa su palabra. Entonces, enderezar significa allanar, pues. Cuando el camino nuestro, nosotros por nuestras decisiones o las decisiones de otros, se vuelve tortuoso, todo torcido, un camino que no agrada, pues Dios puede hacer, nos puede ayudar a que nuestros caminos se haga, se enderezcan, pues se haga más agradable para nosotros. Nueva versión internacional dice Proverbios 5:8, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. No seas sabio en tu propia opinión, más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. La nueva traducción viviente dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependa de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar, pues. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Entonces, Dios tiene el poder, hermanos, de enderezar nuestros caminos, de enderezar nuestras sendas, pero debemos serle agradables en todo. Y cuando decimos en todo, ¿en qué? En la obediencia a su palabra, en el respeto a su voluntad. Y así Dios va a enderezar nuestros caminos, porque Dios se va a agradar de nosotros, porque estamos actuando como verdaderos adoradores que aman a su Señor, que están dispuestos a obedecerle y a cambiar sus vidas. Eclesiastés 8:2 dice, aunque el pecador haga mal 100 veces, dice Salomón, y prolongue sus días, o sea, le fue bien, con todo, dice él, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Será mentira
lo que dice Salomón acá, ¿será que él no entendió? No, lo que él está diciendo es muy cierto, hermano. Le va a ir muy bien a los que Dios teme. Ahora, no empecemos a creer que estamos hablando de riqueza, prosperidad. No, ese no es lo que Dios tiene en mente, pues, en el nuevo pacto. Lo que Dios tiene en mente es que nos va a ir bien en esta vida y en la próxima, porque vamos a ser agradables a Dios y vamos a heredar la vida eterna. Y en este mundo, como somos agradables a Dios, Dios nos va a ayudar a enderezar nuestros caminos. Dios nos va a ayudar a que pueda irnos bien o que podamos resolver los problemas. Si tomamos en cuenta a Dios, nos va a ir bien. Eso es lo que nos dice el proverbio. Nos va a ir bien espiritualmente porque contaremos con el favor de Dios en todo momento de nuestra vida y nuestra familia. Pero también debemos entender que cuando nuestra vida en este mundo no esté muy bien, Dios nos va a ayudar a salir con bien de esa, porque Él va a enderezar nuestros caminos. Él nos va a ayudar, pues, porque Dios no es que solamente quiere nuestra salvación y no le importa lo que estemos sufriendo viviendo en este mundo. No, Dios no es así, pues. Dios sabe lo que necesitamos y Él nos va a ayudar de acuerdo a su voluntad. Pero el enfoque principal que tiene Dios y que debemos tener nosotros y que tiene Cristo es que obtengamos la vida eterna. Entonces, esa confianza debemos tenerla nosotros día tras día, a pesar de que las cosas no estén bien. Con confianza, seguridad, esa esperanza en la palabra de Dios. Porque aunque nosotros torzamos nuestros caminos, si somos agradables a Dios, si buscamos obedecerle, Dios va a enderezar nuestros caminos, nuestros pasos, nuestras veredas, no para cumplir nuestros deseos, porque eso es lo que piensa el mundo religioso, pero la palabra no enseña eso. Dios no es nuestro siervo, nosotros somos los siervos de Dios. Él no está para servirnos a nosotros, nosotros somos los que estamos para servirle a Él. Entonces debemos atender a su palabra, pues. Debemos escuchar la voz de la sabiduría. Salmo 33:18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. El ojo dice, lo que quiere decir es su atención. O sea, he aquí la atención de Dios sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Entonces, no solamente se le respeta su palabra, se teme a su palabra, sino que también tenemos la confianza de que vamos a recibir la misericordia divina. Nueva versión internacional dice, pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Esa es la verdad, porque Dios no nos desampara, Dios no nos deja solos. Aunque estemos pasando por momentos difíciles, como por ejemplo Jesucristo, en el Getsemaní, Dios no lo dejó solo nunca. Jesucristo dijo con confianza, mi Padre conmigo está, pues, aunque todo lo dejara. Entonces, a veces se interpreta cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, me has desamparado? Y entonces se interpreta mal pensando que Dios abandonó a Cristo porque está inmundo por el pecado. Pero si la Biblia dice que Cristo murió sin pecado, entonces ¿cómo es que va a estar inmundo por el pecado? O fue sin pecado o fue limpio por su obediencia. Entonces hay que interpretar bien la palabra para no repetir lo que todo el mundo dice. Entonces, Dios no abandona a los que le temen, hermano, porque si no, entonces no sería un Dios fiel. Si Dios dice, por ejemplo, que aún si tenemos que morir o dar la vida por causa de la fe, entonces, ¿cómo es que en el momento en que estamos dando la vida vamos a ser abandonados por Dios? Eso no tiene sentido. Salmo 111:5 dice, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto.
Lo hizo con el pueblo de Israel y lo hace con su pueblo actual, que es la iglesia. O sea, Dios no nos desampara, hermano. Teme a Jehová, Salmo 34, del 9 al 10. Teme a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Qué dijo Jesucristo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás os será añadido. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Pues nada falta a los que le temen. Eso es verdad y eso fue lo que Cristo también enseñó ahí en, en, en el Sermón del Monte. El 10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, ¿qué nos dice 2 Corintios? El Dios que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. El que multiplica nuestra sementera, el que nos enriquece para que, el que eh, nos bendice para que estemos enriquecidos para toda liberalidad, no solamente para que comamos y disfrutemos nosotros, sino para que también estemos prestos a ayudar a otras personas, porque esa es la voluntad de Dios. Dentro del pueblo de Dios siempre hay personas con necesidades. Los que están bien tienen que preocuparse por los que tienen necesidad. Eso no es algo opcional. Dios está esperando que nosotros seamos así. Nos está yendo bien, bueno, preocupémonos por los que están mal. ¿Cómo lo ayudamos? Nos está yendo mal. Bueno, podemos contar con la misericordia de Dios a través de quién, de nuestros hermanos. El Salmo 33 del 19 al 22 dice, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, dice el salmista David, nuestra ayuda y nuestro escudo es él. ¿Cree usted que Dios es su ayuda? ¿Cree usted que Dios es su escudo, hermano o hermana? Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Nosotros confiamos en Dios. Y por eso debemos gozarnos y alegrarnos que tengamos tan grande bendición, contar con el favor divino, con el favor del Todopoderoso, el Creador. El 22 dice, sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Entonces, Dios se compadece, Dios ayuda, Dios sustenta, Dios libra, pero también Dios permite que pasen cosas. Y cuando no nos esté yendo bien, hermano, o las cosas no funcionen, no desmayemos. Sigamos confiando en Dios. Así como le damos gracias por lo bueno, también démosle gracias por lo que nos pasa, pues, porque eso nos ayuda a crecer espiritualmente. Eso nos ayuda a que nuestra fe se convierta en una fe de lucha, flacucha o una fe fuerte. En el Salmo 103, 13, 18 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, nuevamente de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Se acuerda de que somos polvo, somos carne, somos hombres y mujeres, que somos débiles, débiles en cuanto a la capacidad que tenemos de resolver nuestros propios problemas. Hay cosas que podemos resolver, hay otras que no, pues. El hombre, como la hierba son sus días, dice, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Otra vez temor, respeto, obediencia, sujeción y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Obediencia, hermano. Queremos tener el favor divino, seamos obedientes, seamos temerosos, respetuosos de la voluntad de Dios. No seamos oidores olvidadizos o solamente oidores y no hacedores de la palabra. ¿Tenemos nosotros la bendición divina? Pues claro que sí.
No es como Israel, porque las promesas a Israel eran promesas materiales. A nosotros son promesas espirituales de vida eterna. A Israel le dio una tierra que fluía leche y miel, a nosotros nos ofrece el cielo. A Israel les dijo que les multiplicaría el ganado, los hijos, la sementera. Nosotros vamos a tener bendiciones espirituales que no hay manera de describirlas en este mundo, en la vida venidera. Además, la palabra nos dice que los ángeles son ministradores al servicio de aquellos que van a heredar la vida eterna, las promesas. Por eso lo que dice Salmo 34:7 y Hebreo, pues, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Pero alrededor de quién? Porque todo el mundo lee estos versículos y dice, no, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que, de mí, pues. Pero no lee que tiene que respetar a Dios, no lee que tiene que cuidar sus mandamientos. Vive una vida cristiana muy tibia, afanado por las cosas del mundo, dispuestos a dar su vida por las cosas del mundo, pero no tienen tiempo para Dios, no tienen tiempo para los hermanos. Y después entonces repiten esto como si fuese un mantra. No, esto es una verdad para los que temen a Dios. Y cuando decimos temen a Dios, no estamos hablando de todos los cristianos, porque hay cristianos que no temen a Dios. Y además los defiende. ¿Cuántas veces lo habrá defendido Dios a usted, hermano o hermana? ¿Cuántas veces me habrá defendido a mí? Y tal vez algunas nos hemos percatado y otras ni siquiera nos dimos cuenta nunca. Entonces, para concluir, cuando reconocemos a Dios en todos nuestros caminos y respetamos su voluntad, somos temerosos, Dios no nos dejará ni nos desamparará. Siempre disfrutaremos el favor de Dios, a pesar de las dificultades o problemas. Hebreos 13, del 5 al 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Eso es una verdad, hermano. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, hermanos, estamos nosotros en un camino hermoso con el favor divino sobre nuestras vidas, pero es necesario que nosotros le pongamos seriedad, compromiso y ganas a las cosas del Señor. No nos dejemos llevar por esa tendencia de llevar una vida cristiana tibia, una vida cristiana light, una vida cristiana sin esfuerzo, sin dedicación, una vida cristiana con un pie en el mundo y otro pie en el reino del Señor, porque si tenemos un pie en el mundo y andamos amando al mundo, somos amigos del mundo, pues lo que podemos estar seguros es que el otro pie no está en el reino del Señor, porque la iglesia de la Odisea, Cristo le dijo que le iba a vomitar de su boca, solamente que le mandó una carta dándole oportunidad a que se arrepintiera. Pero ¿qué carta tenemos nosotros hoy en día? Pues la que estamos leyendo la palabra y los hermanos que con amor nos predican y nos advierten. Entonces, hermanos, hermanas, nosotros podemos confiar que Dios está con nosotros y nos bendice si le tememos, si respetamos su palabra y que podemos confiar que si las cosas no están yendo bien en este momento, Dios nos va a ayudar a salir del lodo de la desesperación. Dios va a enderezar nuestras veredas. Dios va a enderezar nuestros pasos. Pero debemos confiar en Él, no dudar, pero también ser temerosos y obedientes de su bendita palabra. Bien, hermanos, ese era el tema de hoy. Espero que los ayude, los anime, les dé fortaleza y que comprendamos, pues, que tenemos un gran Dios que cuida de nosotros, un gran Señor y Dios que ha dado su vida por nosotros y que Cristo está dispuesto, pues, a ayudarnos en todas las cosas. Que nuestro buen Dios nos bendiga y les ayude en todo, mis hermanos, y gracias por acompañarnos. Hermano Miguel o hermano Jaime. Hermano Jaime todavía no está manejando, creo.